Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de cotillear un poquito sobre el mundo de nuestras estrellas favoritas, porque hoy, prepárense. Tenemos una revelación que promete dejarlos con la boca abierta. Y es que a quién no le gusta saber los secretos mejor guardados de los famosos, especialmente cuando se trata de regalos. Sí, porque hoy vamos a desvelarles el obsequio más caro que la talentosísima Demet Özdemir ha recibido en toda su vida. Una locura, les digo. Si ustedes, al igual que yo, son fanáticos de Demet y su carisma, o simplemente disfrutan de estas historias que nos recuerdan que los sueños a veces vienen envueltos en papel de regalo, entonces este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos en este mar de lujo y sorpresas, quiero hacerles una invitación que me haría muy feliz. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras dosis de entretenimiento y revelaciones. Así que abróchense los cinturones porque empezamos. Imaginen la escena: luces, flashes, alfombras rojas, y en medio de todo ese glamour, una persona que irradia luz propia. Esa es Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel mundial. La hemos visto en series que nos han hecho suspirar, reír y llorar, y su estilo, su personalidad, siempre nos han cautivado. Pero hoy, no vamos a hablar de sus éxitos en la pantalla, sino de algo mucho más personal. Porque detrás de cada estrella hay una vida, y en esa vida, a veces, hay momentos de pura generosidad. La pregunta que nos ronda es: ¿qué te regalan cuando ya lo tienes todo? Cuando tu nombre es sinónimo de éxito y tu cuenta bancaria te permite comprar prácticamente cualquier cosa, ¿cuál es ese regalo que realmente te marca? Pues bien, parece que Demet Özdemir tiene la respuesta, y créanme, es una que involucra una cifra estratosférica y un gesto que va más allá del simple valor monetario. La noticia de este regalo ha circulado en diversos medios y, como siempre, nosotros nos pusimos a investigar para traerles todos los detalles jugosos. Resulta que este obsequio no fue un capricho de última hora, ni algo que se compró en una tienda cualquiera. Fue un regalo planeado, pensado, y sobre todo, enorme. Estamos hablando de algo que no se puede esconder en una caja de zapatos, algo que requiere espacio, y mucho. Demet Özdemir es una de las figuras más prominentes y queridas de la televisión turca, y su popularidad ha trascendido fronteras gracias a su carisma y su talento indiscutible. Hemos sido testigos de su evolución artística, desde sus primeros papeles hasta convertirse en la protagonista de exitosas producciones que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Su estilo, su elegancia y su naturalidad en cada aparición pública la han consolidado como un ícono de la moda y una referente para miles de jóvenes. Pero, ¿qué sucede cuando una persona alcanza este nivel de éxito y reconocimiento? ¿Qué tipo de gestos pueden realmente sorprender y conmover a alguien que, aparentemente, ya posee todo lo que podría desear? Es en este punto donde la generosidad y el afecto de quienes la rodean adquieren una dimensión especial. Y es precisamente esa dimensión la que hoy vamos a explorar. Este no es un simple intercambio de regalos, es una manifestación de afecto y, en este caso particular, de un compromiso que se traduce en uno de los obsequios más impresionantes que una celebridad de su calibre podría recibir. La expectación ante este tipo de revelaciones es palpable, y en el caso de Demet Özdemir, la anticipación era aún mayor. Sus seguidores están siempre ansiosos por conocer cada faceta de su vida, y los detalles sobre sus relaciones personales, especialmente aquellos que involucran gestos de gran magnitud, generan un revuelo considerable. Este regalo en particular ha sido objeto de numerosos titulares y especulaciones, y nosotros, fieles a nuestro compromiso de traerles la información más completa y veraz, hemos rastreado las fuentes para desentrañar la historia detrás de este obsequio extraordinario. Ahora, el momento de la verdad. ¿Qué fue ese regalo tan extraordinario? ¿Un yate? ¿Una mansión en la playa? ¿Un jet privado? Pues acérquense un poquito más a la pantalla, porque la revelación es un departamento. Pero no cualquier departamento, amigos. Estamos hablando de una propiedad de lujo, ubicada en una zona exclusiva de Estambul. Sí, un hogar nuevo con todas las comodidades y un diseño espectacular, valorado en varios millones de euros. Sí, han oído bien, millones. La cifra exacta, según las filtraciones, ronda los 2 millones de euros. 2 millones. Yo sigo procesando esta información, ¿y ustedes? Sí, han leído correctamente.
No estamos hablando de un pequeño apartamento, sino de una residencia de alto standing, un verdadero palacio moderno que se erige en uno de los enclave más codiciados de la vibrante metrópolis turca. Las características de este inmueble son dignas de un sueño: acabados de primera calidad, vistas panorámicas impresionantes, áreas comunes de ensueño y una arquitectura que combina el lujo contemporáneo con la elegancia tradicional. Imaginen un espacio diseñado para el máximo confort y el disfrute, un santuario personal donde la privacidad y el buen gusto son primordiales. Un lugar que no solo sirve como refugio, sino como un escenario para la vida de una estrella de la talla de Demet. La cifra de 2 millones de euros es, sin duda, una cifra que deja sin aliento. Rompe con la idea de un regalo superficial y se adentra en el terreno de las inversiones significativas, las demostraciones de afecto que trascienden lo efímero y se materializan en activos tangibles y de gran valor. Este departamento no es solo un objeto, es una declaración. Es un espacio que representa un futuro, un lugar donde construir recuerdos, un nido para compartir la vida. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién fue el generoso donante de este presente tan impresionante? Bueno, las especulaciones apuntan a su entonces pareja, el famoso cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que ambos tuvieron una relación muy mediática, y aunque a veces la vida privada de los famosos es un tema delicado, en este caso, el regalo ha sido tan comentado que se ha convertido en parte de la historia pública de la pareja. Imaginen recibir las llaves de un hogar de lujo de la persona que amas. Definitivamente un gesto que demuestra un nivel de compromiso y afecto, bastante costoso, por decirlo menos. La relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue una de las parejas más seguidas y comentadas en el panorama del espectáculo turco. Su romance capturó la atención de los medios y de sus seguidores, quienes siguieron cada uno de sus pasos, desde sus apariciones públicas hasta los rumores que rodeaban su noviazgo. En este contexto, la noticia de un regalo tan ostentoso por parte de Oğuzhan a Demet no hizo más que alimentar la fascinación del público por esta pareja. Se trataba de un gesto que sin duda, hablaba de una profunda conexión y de un deseo de consolidar su relación a través de un acto de magnitud considerable. Pero, ¿qué hace que este regalo sea tan especial, más allá de su precio astronómico? Es la idea de establecer un nuevo hogar juntos, de construir un futuro en un espacio propio. Un departamento no es solo un conjunto de paredes y techos, es un lugar donde se crean recuerdos, donde se comparten momentos íntimos, donde la vida florece. Y en el caso de Demet y Oğuzhan, este departamento se convirtió en el escenario de su relación en un momento crucial. Piensen en el proceso de elección: seleccionar la ubicación perfecta, la decoración, los acabados. Todo un proyecto de amor. Y aunque las relaciones, como sabemos, a veces toman rumbos inesperados, el valor de un gesto así perdura. Demet Özdemir, conocida por su discreción, ha sido cautelosa al hablar de su vida personal, pero ante preguntas directas sobre este regalo, ha sonreído y ha confirmado que sí, efectivamente, fue uno de los presentes más significativos que ha recibido. No ha entrado en detalles sobre el precio exacto, lo cual es comprensible, pero la magnitud del obsequio ya ha sido revelada al mundo. Este tipo de regalos nos hacen pensar en las diferentes maneras en que expresamos nuestro amor y aprecio. Para algunos, un detalle hecho a mano puede ser invaluable. Para otros, como en este caso, el amor se materializa en bienes raíces de alto valor. Y es fascinante observar estas diferencias. Demet, como figura pública, ha aprendido a navegar entre la admiración de sus seguidores y la protección de su esfera privada. Y aunque este regalo ha salido a la luz, es importante recordar que su valor sentimental, más allá del económico, es lo que realmente cuenta para ella. La vida de una estrella como Demet Özdemir está intrínsecamente ligada a la exposición pública, pero también a la necesidad de un espacio íntimo y personal. Este departamento representa no solo un bien material, sino un refugio, un lugar donde puede desconectar del bullicio de la fama y dedicarse a sí misma, a su crecimiento personal y profesional. Es un testimonio de que incluso en el mundo del estrellato, los gestos de amor y el deseo de construir un futuro compartido siguen siendo pilares fundamentales. Ahora entendemos que un regalo de 2 millones de euros está fuera del alcance de la mayoría de nosotros. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? Más allá de las cifras, nos recuerda la importancia de los gestos significativos. A veces un regalo pensado que demuestra que conocemos bien a la persona, que entendemos sus gustos y sus sueños, puede ser más valioso que el objeto más caro. Un libro que deseaba leer, una experiencia que siempre quiso vivir, o simplemente una cena preparada con amor,
esos son los detalles que construyen relaciones sólidas y memorables. La vida de Demet Özdemir es un reflejo de perseverancia y talento. Desde sus inicios ha trabajado duro para llegar a donde está. Y un regalo así, aunque provenga de otra persona, es también un reconocimiento a su trayectoria, a su valía. Es como decir, eres tan valiosa que mereces lo mejor. Y eso en sí mismo es un mensaje poderoso. Es la validación de un esfuerzo, de una carrera construida con dedicación y pasión. Y en este sentido el departamento se convierte en un símbolo de su éxito y de la importancia que se le otorga en su vida y en la de quienes la rodean. Claro que como en todo en el mundo de la farándula, hay quienes critican, quienes opinan que es un derroche, o que el dinero debería invertirse en otras cosas. Y esas opiniones son válidas. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones personales, cada pareja tiene su propia dinámica, sus propias formas de demostrar afecto y compromiso. Y si para Demet y su entonces pareja, un departamento era la forma de expresar ese amor, pues es su decisión. Lo que sí es seguro es que como espectadores, nos encanta ser testigos de estas historias que nos sacan de la rutina y nos transportan por un momento a un mundo de fantasía y grandes gestos. La perspectiva crítica es inherente al escrutinio público de las celebridades. Siempre habrá voces que cuestionen la magnitud de estos gestos, que los tachen de excesivos o de superficiales. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de cada cifra hay una historia, una dinámica de pareja, un contexto particular. Y en el ámbito del amor y el compromiso, las manifestaciones pueden ser tan variadas como las personas mismas. Este regalo, aunque monumental en términos económicos, se enmarca dentro de la esfera privada de Demet y Oğuzhan, una esfera donde las decisiones sobre cómo expresar el afecto son enteramente suyas. Y es que al final del día, todos soñamos con ser amados, con ser valorados, y a veces, esos sueños se manifiestan de formas muy concretas y muy lujosas. ¿Quién no ha soñado con recibir un regalo que le cambie la vida? No me digan que no, porque yo sé que sí. Y el caso de Demet Özdemir nos da esa pequeña ventana a esa posibilidad, a ese mundo donde los gestos de amor pueden ser tan grandiosos. Este anhelo de ser amado y valorado es una constante en la experiencia humana. En el caso de las figuras públicas, este anhelo se magnifica y a veces encuentra canales de expresión que capturan la imaginación colectiva. El regalo de Demet Özdemir es un ejemplo fascinante de cómo el amor y el aprecio pueden materializarse en formas que trascienden lo ordinario, ofreciendo un atisbo de un mundo donde los grandes gestos son posibles y esperados. Para cerrar este tema tan fascinante podemos decir que el regalo más caro que Demet Özdemir ha recibido es un departamento valorado en aproximadamente 2 millones de euros, probablemente de parte de su expareja Oğuzhan Koç. Este obsequio no solo representa un valor económico impresionante, sino también un símbolo de una relación y un momento importante en su vida. Nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas en que se manifiesta el amor y el aprecio, y nos recuerda que, más allá del precio, lo que realmente importa son los gestos y los sentimientos que hay detrás. Este departamento, más allá de su valor intrínseco, se ha convertido en un punto de conversación, en un símbolo de la generosidad y del alcance del afecto. Demet Özdemir, con su gracia habitual, ha mantenido una postura de discreción, permitiendo que sea el gesto en sí mismo el que hable. Y en ese silencio, reside gran parte de su significado. Es un recordatorio de que las demostraciones de amor pueden ser poderosas, duraderas y, en algunos casos, verdaderamente monumentales. Y hasta aquí nuestro viaje por el mundo de los regalos millonarios de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que es el regalo más sorprendente o significativo que una celebridad podría recibir? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, que eso me anima un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho. Adiós.